Pensemos por un momento en una operación minera a gran escala, digamos en medio de los Andes. Claro, condiciones extremas. Exacto. Es una operación que requiere energía las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y si la red eléctrica centralizada falla, y bueno, sabemos que en la región suele fallar bastante, Totalmente. cada hora de inactividad cuesta millones de dólares. ¿Y cuál es la única opción inmediata en esos lugares tan remotos? Encender generadores enormes. Así es, máquinas que queman miles de galones de diésel, lo cual tiene un costo logístico brutal y, una huella de carbono masiva. Es un dolor de cabeza enorme para la industria pesada. Lo es. Pero en el análisis de hoy vamos a revisar unos documentos confidenciales fascinantes sobre una startup latinoamericana que está eliminando este problema con algo que al principio suena a ciencia ficción. Y tanto que sí. Hablamos de infraestructura hidroeléctrica de circuito cerrado, instalada directamente en el patio de la empresa y sin usar una sola batería. Es un caso de estudio fenomenal. Y lo que lo hace aún más valioso es que no solo estamos analizando innovación tecnológica pura, Ajá. sino que tenemos frente a nosotros una verdadera clase magistral sobre cómo se negocia el financiamiento de este tipo de proyectos en el ecosistema global. Y para navegar todos estos detalles, tenemos sobre la mesa un conjunto de fuentes increíblemente rico. Estamos hablando de presentaciones confidenciales para inversionistas. Los famosos pitch decks. Exacto, los pitch decks preparados para fondos de capital de riesgo como iThink VC y Carbono 3. Pero la verdadera joya de la corona son correos electrónicos reales. Sí, crudos y directos. De una negociación en curso con un fondo danés llamado Joller. Además de algunos registros internos de estrategia generados con inteligencia artificial. Una mina de oro de información. Así es. Nuestra misión en este análisis a fondo es descifrar la anatomía de una ronda de inversión semilla de $1,5 millones, comprender la mecánica detrás de esta descentralización energética y diseccionar esa negociación financiera de altísimo nivel. Estoy listo. Bien. Vamos a desempacar esto, empezando por la raíz del problema. Porque, para que una solución sea verdaderamente revolucionaria, el dolor que alivia tiene que ser insoportable. Y te aseguro que el dolor en la industria pesada latinoamericana es agudo. Los documentos describen la red eléctrica tradicional como un sistema, digamos, crónicamente congestionado. Sí, lo he visto. Existen cuellos de botella severos en los sistemas interconectados. Además, los costos de transmisión desde las grandes plantas hasta las zonas mineras son altísimos. Y esa volatilidad asfixia los márgenes operativos de cualquier empresa. Básicamente. La gran industria está a merced de una infraestructura que es lejana, es costosa y, sobre todo, inestable. Pero, un momento. Me cuesta un poco entender por qué una minera invertiría en una solución nueva hoy en día. Leemos constantemente que los paneles solares y las turbinas eólicas están más baratos que nunca. Claro, es el argumento común. ¿Por qué las industrias no simplemente cubren un área gigante con paneles solares, aprovechan esa energía barata y se olvidan de la red? Lo fascinante aquí es que, aunque el costo del hardware solar y eólico efectivamente ha caído en picada, existe un abismo operativo. Se le llama la brecha de intermitencia. Brecha de intermitencia, claro. O sea, la industria pesada no duerme. Las máquinas trituradoras no se apagan a las 6 de la tarde. El sol, lamentablemente, sí. Ese es el gran detalle. Exacto. Para que una mina pueda operar solo con energía solar 24/7, necesita almacenar esa energía para la noche. Y eso requiere sistemas masivos de almacenamiento en baterías. Los famosos sistemas BESS, ¿no? Así es. Y supongo que comprar baterías gigantes para alimentar una mina entera no debe ser precisamente barato. Es económicamente inviable para muchísimas operaciones. Los sistemas BESS disparan el costo total del proyecto a niveles absurdos. ¡Wow! Además, esas baterías de litio a escala industrial tienen una vida útil de apenas 7 a 10 años. Su degradación es constante. Y aquí es exactamente donde entra la empresa protagonista de nuestros documentos. Energetic Heart. Energetic Heart, ¿sí? Respaldada por su empresa matriz Stellar Energy. Ellos abordan esta brecha ofreciendo lo que se llama energía baseload o energía firme, base. Un suministro continuo. Ininterrumpido, pero con una diferencia radical.
No utilizan absolutamente nada de baterías. Espera, detengámonos ahí porque hay algo que no me encaja a nivel físico. Si yo leo infraestructura de hidrogeneración de circuito cerrado, me imagino una máquina que recicla su propia agua para generar electricidad de forma infinita. Claro, suena raro. O sea, eso suena a una máquina de movimiento perpetuo, y sabemos que eso viola las leyes de la termodinámica. ¿Cómo funciona esto sin romper las leyes de la física? Es una duda totalmente lógica. De hecho, es el primer obstáculo mental que enfrentan los inversionistas al ver el DEC. Me imagino. A ver, no es movimiento perpetuo. Es más bien un sistema hidroneumático altamente eficiente. No operan en un vacío termodinámico. Ok. El sistema utiliza una carga inicial de energía, que a menudo viene de la misma red en horas de bajo costo o de fuentes renovables menores, para presurizar el circuito. Ah, entiendo. O sea, requiere un impulso inicial. Exacto. La magia está en cómo combinan diferenciales de presión, válvulas de alta precisión y principios de hidráulica bombeada, pero a microescala. Una vez que presurizan el sistema, el agua fluye a través de las turbinas generando electricidad. Ya veo por dónde va. Y la energía que requieren para recircular esa agua es una fracción muy, muy pequeña de la energía que ya generaron gracias a la asistencia neumática. Es mitigación de pérdida de energía llevada al extremo, no es magia. Entendido. Entonces no crean energía de la nada. Para nada. Usan dos sistemas neumáticos, logrando un balance energético enormemente positivo. Lo resumiste perfecto. Si tuviera que visualizarlo, o sea, es como instalar un río portátil en el patio trasero de una fábrica. Un río portátil, me encanta esa analogía. Un flujo presurizado constante que ofrece cero emisiones y que, según veo en los documentos, reduce los costos energéticos entre un 40 y un 50%. Así es, y el punto clave para cualquier inversionista que lee esto es que este río portátil no es un simple render en 3D. Los informes de auditoría muestran que la tecnología ya alcanzó un nivel de madurez TRL 6. Para quienes nos escuchan y tal vez no están familiarizados con la escala TRL de la NASA, ¿qué significa exactamente el nivel 6 en el desarrollo de hardware? La escala TRL mide qué tan lista está una tecnología, del 1 al 9. Ajá. El nivel 1 es literalmente una idea en una servilleta. El nivel 6 significa que ya superó las pruebas de laboratorio. Se construyó un prototipo funcional a escala y fue validado en un entorno simulado muy cercano a la realidad industrial. O sea, ya son fierros reales funcionando. Totalmente. Lograr un TRL6 en hardware pesado requiere años de ingeniería. De hecho, este desarrollo fue auditado y cofinanciado por el Estado peruano a través del programa ProInnovate, en 2 fases, entre 2018 y 2025. Bueno, eso cambia las reglas del juego por completo. Elimina el terror principal de invertir en Deep Tech. El famoso riesgo tecnológico. Claro, el riesgo de que la tecnología simplemente no funcione cuando la sacas del laboratorio. Y estratégicamente, esto los saca de lo que en negocios llamamos el océano rojo. Exactamente. No están peleando por ganar licitaciones para instalar paneles solares un centavo más baratos que la competencia, ni compitiendo con los proveedores de diésel. Han creado su propio océano azul, una categoría totalmente nueva de autonomía energética industrial libre de baterías. Y ese posicionamiento es el sueño de cualquier fondo de inversión. Pero, a ver, tener una maravilla de la ingeniería no basta. La pregunta corporativa siempre va a ser cómo se transforma ese invento en un negocio rentable y escalable. Y aquí es donde se pone realmente interesante. A ver. Porque la forma en que deciden monetizar este invento es casi tan disruptiva como la máquina misma. Adoptan un modelo de negocio llamado Energy as a Service. Energía como servicio. Exacto. Lo hacen a través de acuerdos de compra de energía, los famosos PPAs. Lo que le proponen al gerente de finanzas de una mina es una oferta irresistible. Cero CAPEX. O sea, el cliente no paga nada por adelantado. Ni un solo dólar. El cliente no tiene que gastar en comprar la máquina, ni en la instalación de los fierros, solo paga mensualmente por la electricidad limpia que consume. A una tarifa más baja. Claro, a una tarifa que ya tiene un ahorro garantizado frente a su factura actual de diésel o de la red. Es una transición hacia el santo grial de las finanzas. Los ingresos recurrentes predecibles. Totalmente. Los registros estratégicos detallan muy bien cómo la empresa planea evolucionar. Hoy en día tienen un negocio de ingeniería tradicional, un negocio legacy.
Que es lo que los mantiene a flote, supongo. Exacto. Pero el plan es que, al cuarto año, el 100% de sus ingresos provenga exclusivamente de este modelo de energía como servicio. Y las matemáticas proyectadas son muy sólidas. ¿Qué números manejan? Estiman que con solo instalar una capacidad de 5 megavatios en el mercado, facturando a una tarifa muy conservadora de $55 por megavatio hora, alcanzarán unos $2.2 millones anuales en ingresos recurrentes. ¡Wow! Pero, fíjate, hay un número en ese pitch deck que me hace levantar una ceja. Proyectan márgenes brutos del 80%. Sí, es un número que resalta. En el mundo del software, donde hacer una copia extra de una aplicación cuesta literalmente cero, un margen del 80% es normal. Pero en infraestructura pesada, operando con turbinas, agua, mantenimiento industrial, ¿cómo es posible sostener ese margen sin que los inversionistas piensen que les están vendiendo humo? Es una reacción supernatural dudar de un margen así en hardware. Pero el margen se sostiene por una razón simple. El insumo principal, digamos el combustible, no cuesta nada. Claro, el agua ya está en el circuito. Exacto. No tienen que comprar galones de diésel cada mes, ni cambiar bancos de baterías de litio carísimos. El costo operativo real se reduce a mantenimiento mecánico preventivo y monitoreo digital. Tiene sentido. Sin embargo, lograr que esos números operativos no se descarrilen en la vida real requiere un control casi militar. Y al revisar el perfil del equipo fundador, se entiende de dónde viene esa confianza. Cierto, el ADN del equipo es bastante atípico para una startup. No estamos frente a un grupo de recién graduados probando suerte. No. Para nada. Suman más de 6 décadas de experiencia combinada. Por ejemplo, Eduardo Tiravanti, que es el CEO y CTO, es el ingeniero mecánico inventor del sistema. Tiene 35 años liderando proyectos de altísima complejidad. Una barbaridad de experiencia. Luego está Jacqueline Strong en la dirección de operaciones. Ella tiene 2 décadas en gestión financiera y auditoría. De hecho, ella es la razón por la cual han podido ejecutar esos fondos gubernamentales de ProInnovate sin una sola penalidad. Que no es poca cosa con la burocracia estatal. Y la pieza que conecta toda esa tecnología dura con el mercado es Pierina Tiravanti, la CDO. Ella lidera el diseño estratégico y la negociación corporativa. Es la arquitecta principal detrás de todo este modelo de energía como servicio. Juntos forman un núcleo de fundadores muy, pero muy particular. Los documentos los describen como operadores inversores. Es un gran término para ellos. Durante las últimas 2 décadas, ellos mismos han financiado la investigación y el desarrollo, reinvirtiendo las utilidades de su empresa matriz. Han puesto su propio patrimonio en la línea de fuego antes de salir a pedir un solo dólar externo. Tienen muchísima piel en el juego. Y bueno, eso nos lleva al momento crítico actual. El levantamiento de capital. Exacto. Para construir los equipos físicos y escalar este modelo masivamente, ahora sí necesitan inyección de plata externa. La meta, según el DEC, es levantar una ronda de inversión semilla de $1,5 millones, a cambio del 15% de participación accionaria. Bueno, una matemática simple nos indica que están valorando la empresa en $8.5 millones pre-money. O sea, antes de que entre el capital nuevo. Y aquí tengo que hacer un poco de abogada del diablo. Pedir una valoración de $8.5 millones en etapa semilla para una empresa de hardware en Latinoamérica es sumamente agresivo. Es un ticket alto, sin duda. Los fondos de capital de riesgo ven miles de proyectos de software a nivel global que piden mucho menos. ¿Cómo logra este equipo justificar ese precio de entrada ante fondos internacionales? Lo justifican documentando una mitigación de riesgos exhaustiva. Hay 3 pilares en su defensa. A ver. El primero es la eficiencia de capital histórica. Haber llevado un proyecto hidromecánico tan complejo hasta la madurez TRL6, gastando apenas $120,000 en subvenciones, demuestra una capacidad de ejecución frugal impresionante. Totalmente de acuerdo. Le dice al inversionista, si hacemos esto con $100,000, imagina la infraestructura que vamos a construir con $1,5 millones. Es un gran argumento. ¿Y el segundo pilar? El segundo es una alianza técnica estratégica que elimina casi por completo el riesgo de falla mecánica a gran escala. Te refieres al acuerdo con Osberger, ¿verdad? Y esto me pareció crucial al leerlo, porque significa que no están tratando de fabricar cada válvula y engranaje desde cero en un taller local. Exactamente. Osberger es una firma alemana de ingeniería con más de 150 años de historia.
Son los inventores originales de la turbina de flujo cruzado, la famosa turbina Mitchell-Banky. Sí, la mencionan en las diapositivas. Este tipo de turbina es famosa mundialmente porque mantiene una altísima eficiencia incluso cuando el flujo de agua varía enormemente, lo cual es, digamos, perfecto para el sistema presurizado de Energetic Heart. Claro. Al integrar tecnología alemana probada durante más de un siglo, el riesgo de ingeniería prácticamente se desploma. De hecho, en el DEC lo catalogan como una suma aritmética de riesgo cero. Pero, a ver, incluso la mejor máquina alemana del mundo fracasa si nadie la quiere comprar. Asumo que el tercer pilar tiene que ver con las ventas. Es su argumento más fuerte. Han construido un pipeline, una cartera de proyectos potenciales en negociación, que asciende a $500 millones. $500 millones en pipeline. Así es. Y para demostrar que no es humo, presentan acuerdos de confidencialidad firmados con verdaderos titanes de la minería regional, como Nexa Resources y Compañía de Minas Buenaventura. La demanda corporativa está explorando activamente la solución. Si conectamos esto con el panorama general, la forma en que planean utilizar esos $1,5 millones tiene una arquitectura financiera muy sofisticada. Muy inteligente. No van a gastar la plata en campañas de marketing extravagantes. El 70% de los fondos va directo a CAPEX. A los fierros. Exacto. A la construcción física de los primeros equipos para generar entre 2.5 y 3 megavatios. Pero lo inteligente, y esto me encantó, es que no usarán solo el dinero de la ronda para fabricar. Aplicarán una estrategia de apalancamiento. El apalancamiento es clave en este modelo. Su objetivo es financiar la construcción usando un 30% de capital de los inversionistas y un 70% de deuda bancaria o leasing. Claro. Al hacer esto, el $1,5 millones inicial rinde muchísimo más. Les permite instalar mucha más capacidad de la que podrían pagar solo en efectivo. Es multiplicar la fuerza del capital. Tal cual. Gracias a esta agresiva expansión de activos que generan ingresos mensuales, proyectan alcanzar el punto de equilibrio operativo total entre los meses 14 y 18 tras la inversión. Su consumo de caja, el burn rate, llegará a 0. Ser autosostenibles en menos de 1 año y medio es el sueño dorado de cualquier fondo. Y con todos estos fundamentos sólidos como roca, entramos a la sección que me parece más reveladora de todos los documentos. Los correos filtrados. Los correos electrónicos de la negociación real con Kjoller, el fondo de inversión danés. Porque aquí es donde la teoría choca de frente contra la pared de la realidad financiera. Uf, sí. El intercambio de correos con Sam Morgan, el representante de Kjoller, es tenso y sumamente educativo. El fondo danés reconoce la viabilidad técnica, admira al equipo y obviamente le encantan esos márgenes del 80%. Como a cualquiera. Pero el comité de inversión en Europa se asusta por el llamado riesgo geográfico. El estigma de la región. Exacto. Perciben que invertir fuertemente en infraestructura en la región andina conlleva demasiada incertidumbre política y regulatoria. Por eso se rehúsan a liderar la ronda completa de $1,5 millones. Pero no se retiran de la mesa. En lugar de eso, hacen una contraoferta que, sinceramente, requiere ser analizada con lupa. Proponen un ticket catalizador de $100,000. Un monto mucho menor. Sí, y a primera vista, conseguir que un fondo europeo ponga su nombre en tu ronda por $100,000 es excelente para la reputación de la startup. Sin duda. Pero el instrumento financiero que exigen a cambio es una nota convertible con condiciones muy, muy específicas. Para aclarar un poco la mecánica a quienes escuchan, una nota convertible es básicamente un préstamo a corto plazo que un fondo le hace a la startup. Pero en lugar de devolver la plata con intereses tradicionales, esa deuda se transforma en acciones de la empresa durante la siguiente ronda grande de inversión. Es una herramienta súper común en esta etapa. Muy común. Pero Kjoller le añade cláusulas bastante severas. Exigen que la nota esté respaldada por garantías físicas y, lo más crítico, demandan un revenue share, una participación en los ingresos brutos de entre el 1% y el 2% a perpetuidad. Para dimensionar lo agresiva que es esa última condición, un revenue share sobre ingresos brutos a perpetuidad es en la práctica un impuesto vampiro. Me gusta ese término, impuesto vampiro. Es que lo es. No importa si a la empresa le va mal un mes y sus costos operativos suben por las nubes. El fondo cobra igual. El fondo danés cobraría su 2% de cada dólar facturado antes de calcular cualquier ganancia, y para siempre,
Si yo fuera un fondo gigante de Serie A evaluando invertir 10 millones en el futuro, huiría al ver que un fondo inicial se lleva una tajada perpetua de las ventas. De esa manera. Destruye la escalabilidad financiera por completo. Entonces, ¿cómo responde Eduardo, el CEO, a una oferta que brinda muchísimo prestigio hoy, pero amenaza el futuro de la empresa a largo plazo? La respuesta por correo de Eduardo es, te diría, un manual de estoicismo y claridad estratégica. A ver. Rechaza categóricamente la perpetuidad del impuesto vampiro. Pero, y esto es clave, no cierra la puerta de un portazo. En su lugar, diseña y propone un modelo híbrido estratégico. Interesante. Acepta ceder el 1% de los ingresos brutos, pero introduce una herramienta financiera llamada CAP, estableciéndolo en un 150%. Para que quede totalmente claro, si Coller invierte $100,000, ese CAP del 150% significa que la startup pagará el 1% de sus ventas mes a mes, solo hasta que el fondo haya cobrado exactamente $150,000. ¿Ni $1 más? Una vez alcanzada esa cifra, el grifo se cierra de golpe. Básicamente les está diciendo, les garantizo una ganancia segura y rápida del 50% por haber asumido el riesgo inicial, pero no me van a drenar la rentabilidad del resto de mi vida. Es un movimiento defensivo brillante. ¿Y cómo compensan la eliminación de esa perpetuidad en la contraoferta? Porque el fondo algo más va a querer. Claro, ofrecen un paquete muy atractivo para el futuro. Otorgan un 1.5% de participación en acciones directamente y le añaden un descuento del 20% para cuando el fondo decida convertir su nota en la futura ronda de Serie A. Bastante justo. Pero el golpe maestro en la negociación llega cuando Eduardo aborda esa exigencia de garantías físicas que pedía el fondo. Toma la infraestructura, los fierros, y la usa a su favor. ¿Qué hace exactamente? Ofrece el primer módulo de generación instalado de 0.2 megavatios como garantía colateral directa para respaldar los $100,000 del fondo. ¡Wow! Esa es la ventaja oculta del hardware sobre el software. Absolutamente. Si una aplicación móvil fracasa, el fondo de inversión se queda con líneas de código que sinceramente no valen nada. Cero valor de rescate. Pero aquí, si todo sale catastróficamente mal, el fondo danés puede literalmente embargar una planta hidromecánica alemana altamente eficiente, subirla a un camión y venderla o alquilarla a otra industria. El valor residual del activo físico mitiga el riesgo de pérdida a casi cero. Y cierra esa comunicación ofreciendo a Kjoller un trato a futuro. Les concede el derecho de primera oferta para estructurar el financiamiento de ese 70% de deuda que mencionamos antes. Ah, muy inteligente. La narrativa de Eduardo es impecable. Los invita a dejar de pelear por centavos en regalías asfixiantes hoy para convertirse en socios exclusivos en transacciones de deuda de millones de dólares el día de mañana. Entonces, ¿qué significa todo esto para la ronda de inversión general? Porque al final del día, Kjoller solo aportaría $100,000 con este ticket, y la meta de Energetic Heart sigue siendo $1,5 millones. Significa que acaban de forjar un arma de persuasión masiva, lo que en este mundo llamamos prueba social o social proof. Claro. En el ecosistema del capital de riesgo existe una fobia generalizada a ser el primero en arriesgarse. Nadie quiere ser el primero en firmar el cheque. Pero todos quieren entrar cuando alguien más ya validó la oportunidad. Exacto. Al asegurar que un fondo danés, conocido por sus altos estándares y su aversión al riesgo geográfico, aprobó la auditoría tecnológica y está negociando su entrada, se genera un efecto dominó inmediato. El famoso FOMO, el miedo a quedarse fuera. Tal cual. Eduardo ahora puede sentarse con fondos regionales importantes como Carbono 3 o iThink VC y decirles con toda tranquilidad: miren, Europa ya revisó hasta el último tornillo y están asegurando su posición. La estructura legal y el mitigador de riesgo están resueltos. ¿Quién de ustedes va a tomar el liderazgo para dominar el mercado de transición energética en los Andes? Es una jugada brillante. Esto plantea una pregunta importante sobre la verdadera naturaleza del poder en las negociaciones corporativas. ¿En qué sentido? En que cuando un equipo fundador no opera desde la desesperación por levantar efectivo para pagar sueldos el mes siguiente, sino que se apoya en 20 años de disciplina financiera, un invento que ya está auditado por el Estado, y demanda corporativa real firmada en contratos. La dinámica cambia. Radica y absolutamente. Tienen la autoridad y la calma para decir no a condiciones tóxicas y dictar términos que protejan la salud del negocio a largo plazo.
para consolidar todo este análisis fenomenal que hemos hecho hoy. Hemos explorado cómo la combinación de un problema industrial crítico y una innovación tecnológica sin baterías abre un verdadero océano azul. Un mercado sin competencia directa. Vimos cómo un equipo veterano estructura un modelo financiero de energía como servicio para garantizar ingresos recurrentes con unos márgenes, la verdad, asombrosos. Del 80%. Y, sobre todo, analizamos la anatomía de una contraoferta magistral que protege la valoración de la empresa, usando infraestructura real como escudo contra exigencias que podrían ser predatorias. Es un compendio de tácticas vitales para cualquier empresa que busque escalar tecnología compleja. Es que la aplicabilidad de estos documentos es enorme para el ecosistema. Revela que estructurar una ronda de inversión no se trata de aceptar sumisamente el dinero del primer postor prestigioso que te guiña el ojo. Para nada. Se trata de desarmar exigencias paralizantes, como es el Revenue Share perpetuo, y proponer arquitecturas financieras, como el cap de retorno, que alineen el apetito de riesgo del inversionista con la viabilidad comercial a gran escala del proyecto. Lo cual deja sobre la mesa una última reflexión que me parece fascinante. Durante toda la última década se ha glorificado a las startups de software. Sí, el software se comió al mundo. Y a las reinas indiscutibles del capital de riesgo. Pero al observar detenidamente cómo una empresa industrial, en una región emergente, puede utilizar su maquinaria, sus fierros tangibles, como garantía colateral para blindar su valoración y borrar el riesgo de los fondos internacionales, el paradigma parece estar cambiando. Es una observación muy potente. Quizás la próxima generación de unicornios corporativos no se construirá únicamente con líneas de código flotando en la nube, sino instalando activos físicos, reales y sostenibles que mantengan su valor en el mundo material, sin importar cuán turbias se pongan las aguas financieras. Es importante notar que esto reescribe las reglas del juego. Hasta nuestro próximo análisis a fondo.